Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast entrevistaremos a investigadores y académicos con los que intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada 15 días estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. La primera entrevista a dos investigadoras a la vez, dos jóvenes investigadoras, pero con una trayectoria muy interesante que ellas mismas nos cuentan en la entrevista y que pertenecen al grupo de investigación internacional Macrohistoria y Mundo Actual. En esta entrevista vais a escuchar sus intereses por esta historia global desde sus propios puntos de vista, desde su propia experiencia, pero ambas tienen en común el interés por contar esta historia global y el papel de Latinoamérica desde sus propias experiencias en sus países, en este entramado que podemos incluir como una parte reciente de la gran historia, pero que consideramos que tiene muchos puntos en común con nuestra visión, ya que es fundamental tanto para contar esta macrohistoria como para contar la gran historia y la globalización, el papel de todas las disciplinas trabajando al unísono para intentar tener una visión más integradora de todos los aspectos que la conforman. Sin más, os dejo con la entrevista que estoy segura vais a disfrutar. Bienvenidas a El Amanecer Terrestre. Por primera vez en este podcast, dos entrevistadas a la vez, dos investigadoras en historia desde distintos países y en nuestro idioma. Sigo pensando que soy muy afortunada por poder organizar estas conversaciones. ¿Qué tal están, Michelle y Andrea? Bueno, voy a tutearos, que así es como hacemos en España. ¿Cómo estáis? Hola, Olga. Aquí muy bien, muy contenta de estar contigo en el podcast. Hola, Michelle. Yo también, muy agradecida por el espacio. Gracias por permitirnos compartir. Gracias a vosotras. Bueno, me gustaría que comenzásemos quizá con una pequeña presentación, una autopresentación. Me gustaría que nuestros oyentes pudiesen saber un poquito más de Michelle y Andrea y qué les trae por aquí hoy en este podcast. Michelle, ¿te apetece empezar tú? Claro que sí. Yo soy Michelle Lacoste, estoy haciendo mi doctorado actualmente en la Pontificia Universidad de Chile sobre historia global y la inserción de Chile en las redes globales de comercio en el Pacífico en el siglo XVIII y XIX. La verdad es que yo soy argentina, estudié mi pregrado en Argentina y he ido recorriendo diferentes países de América Latina tratando de entender esta realidad latinoamericana y cómo el continente o el subcontinente se ha insertado en el mundo y en qué condiciones. Estudié un tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana en México y luego hice mi maestría y mi doctorado en Chile estudiando cuestiones justamente de América Latina, porque creo que hay ciertas relaciones de poder a nivel académico donde siempre los investigadores y las investigadoras buscamos convalidarnos yendo a universidades europeas o norteamericanas y creo que finalmente para comprender realmente América Latina es importante conocer cómo se estudia y cómo se hace ciencia desde América Latina. Eso explica un poco mi trayectoria. Y la verdad es que, claro, yo vine de una universidad tradicional donde teníamos enfoques muy nacionales o locales y en la medida en que uno va conociendo otras realidades académicas puede ir ampliando el foco. Y la verdad es que eso es lo que me ha llevado desde un estudio muy local hacia la historia global y la macrohistoria. Y es por eso que estoy realmente muy orgullosa y muy contenta de participar en el grupo Macrohistoria y Mundo Actual, donde siento que finalmente he encontrado un espacio donde mis intereses pueden conectarse con personas de toda América Latina y así a través de la colaboración podemos construir una interpretación más acabada de nuestra compleja realidad latinoamericana.
Y desde luego creo que lo estáis consiguiendo. Antes de pasar a explicar un poquito en qué consiste ese proyecto, quizá ahora Andrea nos pueda contar un poquito sobre sí misma. Claro. Estás en México, Michelle está en Chile, aunque es de Argentina. Andrea, tú estás en México, ¿verdad? Cuéntanos un Sí, poquito. sí, con gusto. Bueno, yo soy Andrea, soy mexicana, pero en realidad, bueno, aquí en México no, como que no expongo la tradición mexicana, ya que mi madre es española, vino a vivir a México a los 14 años, y mi padre es chileno. Vino también a México a partir del exilio con el golpe de Estado. Entonces, en realidad, yo siempre me he sentido como de todos lados y de ninguno. Como en búsqueda de estos como orígenes multiculturales es que comencé a estudiar historia en la Universidad Nacional de México y en esa universidad hice después mi tesis de licenciatura que tenía como objetivo entender el exilio chileno en México a partir de la biografía que en realidad toda biografía es autobiografía. Este, y bueno, después hice mi maestría en un instituto que es un instituto pequeño pero importante aquí en México que se llama el Centro de Investigación y Docencia Económica, en donde hay una maestría sobre historia internacional. Y bueno, hice ahí mi maestría porque yo tenía muchas ganas de estudiar algo que tuviera que ver con viajes muy lejanos, que no tuvieran que ver con historia de México. Entonces fue difícil encontrar un lugar donde aceptaran ese tipo de enfoques y por suerte en este instituto lo aceptaron. Esa tesis es sobre los viajes de conquista a principios del siglo XX en el Polo Sur. Y bueno, después regresé a mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, para realizar mi doctorado, que es lo que estoy haciendo en este momento. Volviendo un poco a los temas del exilio chileno, sobre todo buscando las redes intelectuales de la izquierda chilena en los años 50 y 60. Bueno, eso es un poquito de mí. De nuevo, parecido a Michelle, de lo local, muy local en tu caso, casi lo de casa, local Sí. de casa, hasta lo más global, ¿no? Con esos viajes al Polo Sur y su influencia, ¿no? Bueno, luego hablaremos de ello, no me voy a adelantar. Perfecto. Bueno, pues hoy estáis aquí un poco como las representantes de estas actividades que se están celebrando sobre macrohistoria y mundo actual. ¿Cómo habéis coincidido allí? Contadme un poco cada una sus orígenes en cuanto a la participación en este interesante proyecto del que espero nos contéis ahora un poquito más. Bueno, gracias, Olga. Tomo la palabra. En realidad, el grupo Macrohistoria y Mundo Actual surgió fundamentalmente a partir de la colaboración de varios colegas colombianos, sobre todo especialmente, y ellos empezaron a armar una red con varios profesores, dentro de los cuales está el profesor José Ragas, que es profesor mío en la Universidad Católica de Chile, y él me invitó a colaborar en el grupo una primera vez como moderadora en una sesión. Y a partir de ahí conocí al resto de los participantes del proyecto Macrohistoria en la primera sesión que estaban organizando y la verdad es que me hizo tanto sentido el proyecto, me gustó muchísimo y sobre todo aprovechando el contexto de pandemia, porque esto surge en el primer semestre del año 2020, que era el momento más duro de las cuarentenas, donde la verdad es que la vida social y la vida académica estaba muy limitada a lo virtual. Bueno, ahí yo me uní al proyecto y la verdad es que estoy muy, muy satisfecha de mi decisión y de todo el trabajo que hemos hecho estos 2 años porque creo que tiene muchísimo sentido. Mucho sentido y mucho valor. Andrea, cuéntanos cómo llegaste tú a este grupo. Pues bastante parecida a mi experiencia a la de Michelle. Bueno, el grupo que inició Macrohistoria estaba buscando colaboradores fuera de Colombia y se conectaron con la Universidad Nacional Autónoma de México con el posgrado, a donde
pues les dijeron que de las pocas personas que tenían un enfoque global en el doctorado era yo, y de esa manera se conectaron conmigo. Al inicio yo no sabía qué esperar de este grupo y la verdad tengo que confesar que primero rechacé la oferta y después más adelante me di cuenta que había cometido un error y que necesitaba acercarme a este grupo porque en realidad estaban haciendo cosas increíbles. Y fue entonces que me volvieron a invitar a moderar también una sesión, y a partir de ese momento pues pedí involucrarme cada vez más y aquí nos tenemos hoy. Pues bien metidas en el ajo, que estáis las dos ahora. Y de hecho, creo que sois ahora las personas que mejor nos pueden contar un poco todo el meollo, ¿no? ¿En qué consisten las actividades? ¿Cómo elegís a los participantes? ¿Cómo lleváis estos 2 años realizándolas online, ¿verdad? Para todo el mundo. Contadme un poquito del día a día de la organización y cómo se eligen los temas, los participantes, todas estas cositas. Michelle, por ejemplo. Gracias, Olga. Mira, lo que pasa es que en realidad el sentido de Macrohistoria es intentar democratizar un poco el acceso al conocimiento y democratizar un poco el acceso hacia los investigadores e investigadoras que están en este momento siendo más importantes y más relevantes en la escena internacional. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el conocimiento es que muchas veces es muy asimétrica la distribución de los recursos. Tanto, por ejemplo, recursos económicos para poder ir a estudiar a una de esas universidades centrales en el mundo, como también los recursos en cuanto al acceso a hablar inglés. En América Latina hay mucha gente que no habla inglés. Entonces, lo que nosotros hemos buscado con Macrohistoria es generar instancias donde el público latinoamericano, que muchas veces por cuestiones estructurales no alcanza a conversar de tú a tú con estos grandes expositores y expositoras, tenga la posibilidad de hacerlo. Y es por eso que, por ejemplo, hemos organizado sesiones con traducción simultánea, donde garantizamos que la gente de América Latina pueda escuchar a lo que se está reflexionando en este momento en la Academia Anglosajona, pero la mayoría de nuestras sesiones son igual en idioma castellano, pidiéndole incluso a investigadores e investigadoras que hagan el esfuerzo de utilizar el castellano, porque de esta manera logramos establecer puentes. Preguntabas también justamente por cómo decidimos a quiénes invitamos, y la verdad es que lo que hacemos es ir haciendo un mapeo sobre cuáles son los temas relevantes y cuáles son los investigadores e investigadoras a los cuales muchas veces el público latinoamericano no tiene acceso porque, bueno, no puede viajar o lo que sea. Y también está todo eso influido por nuestros intereses personales. La verdad es que, por ejemplo, a mí que me interesa mucho la historia económica, he realizado algunas sesiones sobre historia económica, sobre historia económica, macrohistoria vinculada con temas económicos, historia global económica, porque eso es lo que a mí me interesa. Y la verdad es que creo que hay un gran grupo de asociaciones, por ejemplo, latinoamericanas de historia económica, donde hay mucho interés por ese tema. Pero, lógicamente, no nos hemos limitado solamente a nuestros intereses personales, sino que somos transversales también en las temáticas. Por ejemplo, hemos tenido unas sesiones muy interesantes sobre historia global y género, hemos tenido sesiones muy interesantes sobre historia comparada, historia conectada, incluso Big History. Entonces, la verdad es que lo que estamos haciendo es pensar en qué es lo que le puede interesar a nuestra audiencia, qué es lo que puede enriquecer nuestras formaciones académicas, y a partir de ahí establecemos los contactos. Y vamos organizando con un cronograma bastante amplio las sesiones, pensando también en nuestro público siempre. ¿Y cuáles son las respuestas que soléis tener de estos importantes académicos, estos investigadores a los que invitáis para participar en vuestras actividades? ¿Suelen estar abiertos a compartir su conocimiento en este tipo de foros o habéis tenido que convencerles de alguna manera de la gran utilidad que tiene esta labor de difusión y divulgación del conocimiento? Si quieren esa la respondo yo. Perfecto, Andrea. Sí, bueno, la verdad es que al principio fuimos invitando a profesores con los que tuviéramos alguna relación. Entonces, de alguna manera eso pues daba la seguridad de que iba a ser un espacio en donde el conocimiento se iba a poder generar de una manera segura, profunda, clara. Y entonces nos fuimos haciendo como de un stock de nombres de profesores,
Y eso nos permitió entonces pues invitar a investigadores cada vez con más renombre, porque claro, ya teníamos un bagaje o una lista de nombres que nos respaldaban. De esa manera, bueno, incluso personajes tan conocidos como Serge Kruczynski o Otmar Ete nos dijeron que sí casi inmediatamente. Ahora, también es cierto que la labor que hacen Lilia, Aleja y Santiago, los otros tres integrantes de nuestro grupo, en el envío de correos, de convencimiento, casi de perseguir a ciertos investigadores para que nos respondan los correos, pues la verdad es que es incansable y muy fructífera. Y desde luego la calidad de vuestro trabajo os respalda y no me sorprende que tengáis estas respuestas positivas. Hablaba antes Michelle de los intereses que puede tener la audiencia. ¿Conocéis un poquito sobre el tipo de personas que se conectan esos sábados para escuchar estas interesantísimas sesiones sobre temas tan variados y tan amplios y globales? ¿O tenéis algún tipo de interacción con la audiencia para saber cuál es quizá a lo mejor el próximo invitado que les gustaría tener? ¿O cómo es esa relación? Mira, Olga, la verdad es que es sorprendente la diversidad de nuestra audiencia. Tenemos desde estudiantes de doctorado de diferentes universidades de América Latina, hasta hemos tenido participantes que se conectan desde Filipinas, nos dicen, sí, estoy aquí en la madrugada, pero quiero escuchar la conferencia. También mucha gente de Europa incluso también se conecta y hemos tenido cierto reconocimiento incluso a nivel académico. Hay siempre un grupo de profesores que se conecta porque la verdad es que se generan instancias de diálogo muy interesantes, ya que al tener estas sesiones por Zoom, el público está conectado de manera simultánea, puede hacer preguntas e incluso también puede hacer comentarios al final de las sesiones y hablar de tú a tú con estos investigadores a los cuales sería muy difícil tener acceso de otro modo. Así es que la verdad es que tenemos una diversidad muy linda de audiencia porque no solamente hay estudiantes de posgrado, que si bien ese es nuestro público como objetivo, ya que queremos fortalecer las trayectorias académicas y la formación académica y la diversidad de marcos teóricos a los que podemos acceder. También tenemos una importante audiencia de estudiantes de grado, de licenciatura, por ejemplo, y también público general que se conecta porque le parecen los temas interesantes. Hemos tenido algunas sesiones donde había conectada gente física, o sea, del mundo de la física, que les interesa, porque les interesaba el tema del tiempo o las concepciones sobre la macrohistoria de América Latina. Entonces, en eso, la verdad es que hay una audiencia muy diversa. Hemos tenido sesiones con 200 o casi 300 personas conectadas de manera crónica. Y claro, la verdad es que después tenemos la posibilidad de hacer preguntas y eso yo creo que es algo muy enriquecedor. Lo que nosotros con la audiencia no hemos hecho, la verdad, todavía encuestas, pero nos ha dado una muy buena idea sobre a quién invitar en la próxima sesión. Eso no lo hemos hecho porque la verdad es que quedamos atentas como a los comentarios que hace la gente en el chat o en nuestra página de Facebook. Pero lo que sí hemos hecho ahora es que después de 2 años de organizar conferencias magistrales, donde estos investigadores plantean sus investigaciones y sus reflexiones y el público solamente pregunta, hemos decidido que era momento también de escuchar a la audiencia y escuchar las investigaciones de estos investigadores e investigadoras en formación. Entonces organizamos nuestro primer coloquio, donde recibimos más de 45 ponencias de diferentes países de América Latina e incluso Filipinas, donde vamos a conversar sobre temas de macrohistoria, pero en personas que están pensando y que vienen a nuestras sesiones y que están reflexionando y que están investigando ahora, y tal vez no son todavía consagrados, pero el diálogo va a ayudarnos a todos con nuestros trabajos e investigaciones. Bueno, Andrea y yo vamos a presentar ahí porque la verdad es que creemos que es una instancia muy interesante y justamente el tema de la virtualidad, que se aceleró justo por la pandemia, nos permite crear este coloquio con un bajo costo de logístico, ¿verdad? Porque cuando uno es estudiante no tiene muchas veces los recursos para poder viajar y conectarse con gente de todo el mundo latinoamericano. Así que yo creo que eso es muy bonito. Es cierto que la pandemia ha tenido innumerables inconvenientes que todos sabemos y todavía seguimos sufriendo, pero también nos ha abierto nuevas posibilidades y nuevas maneras de hacer las cosas que debemos aprovechar y que no deben de ser ya más inconveniente, como la docencia online que tuvimos el curso pasado, no sé vosotras, pero aquí en la Universidad de Oviedo tuvimos unos cuantos meses. Las clases magistrales eran a través de
en streaming, ¿no? A través del ordenador, y eso fue un inconveniente, pero ahora tenemos que aprovechar esa oportunidad para darle otros usos como el que le estáis dando vosotras, que me parece que es algo maravilloso. El poder ahora, después de 2 años, como decís, escuchar a esa audiencia, ¿no? Esos investigadores en formación que han estado tan atentos durante este tiempo y que ahora puedan participar mano a mano en estas actividades, me parece una idea excelente y auguro que va a ser un gran éxito. Andrea, cuéntame cuáles son un poco vuestros objetivos a partir de ahora, aparte de esta actividad, este coloquio que vais a tener con investigadores en formación, aunque ya me habéis comentado que el rango de audiencia es muy amplio. ¿Hay algún nicho por ahí que creéis que aún podáis ocupar y que os gustaría seguir trabajando para ampliar un poquito los objetivos del proyecto? Sí, bueno, la verdad es que vamos planteándonos los objetivos por año. El objetivo de este año era concluir con ese coloquio que te comentó Michelle. Pero en realidad yo creo que el siguiente paso, y aquí Michelle no me dejará mentir, es la creación de una revista. Tenemos en mira ese nicho que nos gustaría ocupar, sobre todo una revista que pudiera incluir estos trabajos sobre historia desde un marco amplio, tanto en el espacio como en el tiempo, producido desde América Latina. Existen muchos newsletters y existen otro tipo de revistas que tienen este enfoque, pero casi todos están escritos o producidos en otro idioma y en otro lugar. En ese sentido, nos encantaría lograr ocupar ese espacio como también un medio de difusión y de dar a conocer los trabajos que se escriben desde América Latina con estos enfoques. Fantástico, pues estamos esperando por ello. Perdona, sí, Michelle, ¿querías? Sí, es que también quería agregar que en realidad, así como dijo Andrea, el tema de la revista, que es importante para una difusión, también estamos pensando en institucionalizar la propuesta, porque hasta ahora hemos siempre buscado el apoyo de universidades para nuestras instancias y para emitir certificados y para darle un marco, institucional y serio a las actividades, pero también tenemos el plan de institucionalizar el Grupo Macrohistoria a través de una asociación, porque creemos que es importante también ir sentando instituciones que fomenten este tipo de actividades para que nos trascienda finalmente el proyecto, ya que uno no siempre cuenta con el tiempo o con la disponibilidad, y cuando uno institucionaliza logra que todo este esfuerzo se plasme en algo que pueda también afectar e incidir en las futuras generaciones, porque la verdad es que desde América Latina vemos el mundo de una manera distinta a la que se ve en el resto de las regiones, y es valiosa, nuestro aporte es muy importante para lograr construir realmente visiones de conjunto y realmente globales. Entonces necesitamos que nuestros aportes estén como organizados y que se puedan acceder de manera sistemática, y por eso también estamos pensando en algún tipo de institucionalidad más formal. Eso siempre es muy importante. Vamos a continuar. Quería ahora destacar una de esas conferencias o charlas magistrales que tuvisteis hace ya unos meses, que precisamente iba sobre el tema que tratamos en este podcast, sobre la gran historia. Y si no me equivoco, tuvisteis al profesor Fred Spear hablando de qué es la Big History, qué es la gran historia. Para vosotras, podéis hablar las dos y contadme, cada una a lo mejor tiene una visión diferente. ¿Cuál es la relación que existe entre macrohistoria y la gran historia? Porque no es exactamente lo mismo, como ya hemos definido el término macrohistoria, pero existe una relación no solamente de inclusión de una en otra, si lo consideramos simplemente en una escala temporal. Para mí hay algo más. ¿Qué es para vosotras la gran historia, la relación entre la gran historia y la macrohistoria?
Sí, mira, Olga, la verdad es que como macrohistoria el objetivo al principio fue presentar algunas discusiones teóricas y algunos marcos teórico-metodológicos para entender la historia de la humanidad al público latinoamericano. Entonces, por eso, las primeras sesiones de macrohistoria estuvieron focalizadas cada una en una corriente de este gran enfoque. Entonces, claro, lógicamente, si uno quiere presentar corrientes teóricas de gran enfoque, lógicamente hay que empezar por la Big History, que es la más grande de todas, porque interpreta el mundo y las diferentes temporalidades desde el Big Bang. Entonces, claro, nos ayuda a posicionarnos, a entender nuestra real importancia, ¿verdad? Uno como ser humano piensa que es el centro de la creación, sobre todo por la tradición judeocristiana, y la verdad es que, bueno, somos algo muy nimio en relación con el tiempo cósmico, el tiempo geológico o el tiempo incluso de la vida en el mundo, ¿verdad? Pero esa fue nuestra primera aproximación para presentar diferentes formas de reflexionar y entender al ser humano en América Latina. Por eso después las siguientes sesiones fueron sobre otras formas de hacer historia desde un enfoque macro, y por eso tuvimos sesiones de historia comparada o de historia conectada, y luego llegamos a la historia global, que la verdad es lo que nos hemos estado focalizando más porque también hay más exponentes que estudian cuestiones de América Latina de historia global que es de la Big History. Tal vez porque para la Big History estas distribuciones asimétricas de poder en el mundo es algo más pequeño, ¿verdad? Pero yo creo que finalmente todos estos enfoques lo que buscan hacer es comprender la experiencia humana, ya sea con un enfoque más grande o más pequeño. Lo que queremos entender es entendernos a nosotros mismos y cómo nuestra relación con el mundo y con el ambiente va condicionando no nuestras existencias individuales. La verdad es que siempre uno tiene interés a partir de lo que lo conmueve, ¿verdad? Y le preocupa, y a partir de ahí empezamos a pensar en nuestro mundo y en nuestro alrededor. Yo creo que la verdad es que, claro, como decías, la diferencia, o sea, la relación entre la Big History y la macrohistoria no es solamente algo de magnitud o de escala temporal, sino también que finalmente en el fondo lo que están haciendo es intentando entender nuestra experiencia humana y no solamente el pasado, sino también tratar de entender un poco qué es lo que se viene y, bueno, la factibilidad de la vida humana y de cómo tenemos que organizarnos si queremos sobrevivir como especie y de cuál es la clave de la colaboración y cómo los contactos pueden impulsar una vida mejor y digna para todos en la medida de lo posible. A mí me gustaría solamente añadir, estoy de acuerdo con Michelle, pero me gustaría añadir una cuestión más, que es la cuestión de la interdisciplina. Es decir, yo creo que la Big History necesita fundamentalmente un intercambio disciplinar, ¿cierto? Es decir, es imposible hacer Big History sin acercarse a estudios y obviamente científicos como los físicos, como los biólogos, como los antropólogos. En ese sentido, yo creo que claro que la macrohistoria o la historia global también necesita de la interdisciplina, pero su dependencia de esta interdisciplina puede ser menor que la que tiene la Big History. Entonces, claro, al final la historia global se sigue basando en una metodología de la historia, en donde las fuentes, digamos que escritas, son fundamentales. Mientras que la Big History permite otro tipo de acceso a fuentes mucho más diversas, entendiendo incluso restos geológicos como fuentes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que para mí esa sería una de las grandes, pequeñas diferencias entre la historia global y la Big History. Uh-huh. Es muy buen matiz, sí, porque, perdona, Michelle, porque quizá si cogemos un trocito muy, muy pequeño de la Big History que se refiere a la parte en la que tenemos esos documentos, esas fuentes escritas que puedan ser de utilidad para reconstruir nuestra historia, y aplicamos ahí las herramientas interdisciplinares de la Big History, no estaríamos haciendo exactamente macrohistoria, sino que estaríamos aplicando Big History en ese rango temporal. Entonces, en ese sentido, yo estoy también de acuerdo con Andrea que esa sería la diferencia. Michelle, ¿querías comentar algo sobre esto? Sí, que claro, como dijo Andrea, tal vez nosotros desde la macrohistoria, historia global, no recurrimos al trabajo de los físicos, pero
sí hay trabajo interdisciplinar. La verdad es que, por ejemplo, con la geografía se trabaja mucho y también con la ecología. De hecho, el próximo 30 de octubre tenemos una sesión de Gregory Cushman, donde él trabaja historia ecológica global del Pacífico a partir del siglo XVI, y nuestra comentarista va a ser una ecóloga, una bióloga doctorada en ecología. Entonces, la verdad es que, claro, hay diferencias de fuentes, pero de todas formas, como la experiencia humana es tan compleja y las relaciones con el entorno son fundamentales, sí hay un trabajo interdisciplinar que enriquece mucho los análisis, pero claro, no al nivel de la Big History. Muy bien. Me apetece ahora continuar un poco con vuestras investigaciones, las que habéis realizado durante vuestra etapa de formación y continuáis en estos momentos. Por ejemplo, Michelle, tus investigaciones nos has contado cómo han ido desembocando en esta historia global, pero decíamos al principio que también has realizado muchos trabajos sobre historia y economía, un tema que me parece muy importante para entender esas relaciones actuales, ¿no? con el medio, como venías comentando ahora mismito, y la situación que vivimos en el siglo XXI. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre cómo es de relevante, por ejemplo, el comercio, del que ya hablamos en otros episodios de este podcast? ¿Cómo es de relevante este comercio en la historia de los seres humanos? Sé que es difícil, la pregunta es demasiado amplia quizá, pero no sé, fijándonos a lo mejor en esos circuitos monetarios que se crean, ¿no? Esa circulación de dinero que va a influir en esos flujos de energía, entre comillas, ¿no? que son los que crean esas complejidades en las sociedades modernas. Sí, claro, Olga, encantada. Mira, la verdad es que yo entiendo el comercio como un estímulo para generar contactos. Y esos contactos finalmente lo que hacen es permitir la transmisión de información y la transmisión también de bienes, de servicios y de conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la verdad es que para la historia de la humanidad el comercio, en tanto que contactos, ha permitido hacer más eficiente la solución a las necesidades básicas de las personas y por lo tanto ha generado mayores condiciones de confort. El tema es que este intercambio no es simétrico, es asimétrico y genera relaciones de poder donde unos se benefician más que otros. Entonces, en ese sentido es que yo creo que el comercio ha sido muy beneficioso para la historia de la humanidad, pero también nos presenta varios desafíos. ¿Qué cuestiones se intercambian? Bueno, por ejemplo, el intercambio de productos alimenticios de América logró resolver varias de las hambrunas en el mundo y eso es efectivamente algo muy beneficioso, pero también generó relaciones de dependencia donde claro, algunas regiones o algunas personas se enriquecieron mucho a costa de la explotación de otros seres humanos. Y es por eso que para mí es fundamental comprender cómo América Latina se insertó en este contexto de comercio global, pero especialmente a partir de la segunda ola de globalización acelerada, como diría Godmarete, a partir de las independencias, cómo se insertó en el mundo, en qué condiciones negoció su inserción en las redes globales de comercio y qué efectos tuvo esto para las economías locales. El comercio no solamente, o sea, claro que el primer enfoque o el primer acercamiento es de la historia económica, pero también tiene muchos efectos en otros aspectos de la vida cotidiana de la gente, como por ejemplo en el tema cultural. Es decir, yo estoy viendo ahora en Chile, en el siglo XIX, cómo crece de manera exponencial el consumo de té. ¿Y por qué consumen té en Chile, que se produce en China, si en realidad aquí la bebida estimulante por antonomasia era la yerba mate producida en Paraguay, que se consumía en todo el cono sur y también en Brasil? ¿Cómo se va reemplazando este consumo tradicional de té de yerba mate por el té? Y lógicamente hay una agencia inglesa y una aspiración al consumo donde la persona que consume té es entendida como alguien tal vez incluso superior, vinculado con los valores de la época donde todo lo europeo era superior y por lo tanto incluso en lugares de poder como en la Cámara de Diputados habían partidas destinadas específicamente a la compra de té, porque esto era un elemento vinculado con estatus y con legitimidad y con ideas de dominación importantes. Entonces, algo tan básico como qué tomo a la mañana cuando me levanto está afectado por el comercio. Pero bueno, esto es solamente un ejemplo
para mostrar cómo en realidad el comercio viene con ideas de modernidad, con ideas de dominación que van a afectar a la vida de las personas. Y finalmente uno puede decidir cómo se insertan estas redes. Y sobre todo cuando un Estado se está construyendo, que es a partir de independencia en el caso de América Latina, estas decisiones sobre si se iba a aceptar el liberalismo o si se iban a tomar medidas proteccionistas generaron varias tensiones en los escenarios locales. Sabemos que en China estas tensiones se resolvieron por la vía armada, con las guerras del opio, donde al imperio chino no le quedó otra oportunidad, otra opción que ceder ante las presiones del libre cambio británico, que luego rápidamente aprovecharon otros países, incluido Chile. Pero bueno, en la región eso fue un poco más menos drástico, pero también pasó. O sea, también la región tuvo muchos problemas para resistirse a este influjo liberalizador británico que lógicamente respondía a la revolución industrial. Entonces, acá, bueno, uno ve esa relación con el centro, pero también puede estudiar cómo se fueron tejiendo relaciones en los mismos países de América Latina entre sí. Y esto es interesante porque eran relaciones más simétricas, la de los países latinoamericanos entre sí, y entender esto nos dice mucho sobre también la actualidad y sobre qué medidas o qué caminos se pueden seguir a la hora de insertarse en el mercado global, cada vez más globalizado y más interconectado, ¿no? Claro, porque uno piensa que esta influencia, ¿no?, de los mercados y bueno, cómo el marketing puede afectar a nuestros hábitos de consumo y demás, parece que es algo como muy moderno, muy de ahora, ¿no? Pero por lo que nos estás contando, esto lo podemos estudiar atrás en la historia y ver cómo han ido cambiando esas redes de comercio en función de los intereses de la sociedad en cada momento y esto ocurre desde que vivimos en un mundo globalizado que, como yo le digo a veces a mis estudiantes, no es solamente el mundo del siglo XXI e Internet, sino esa globalización que ya empezó en el siglo, a finales del siglo XV, en el siglo XVI, con todos los viajes alrededor del globo y los europeos yendo a América y desde entonces son esos intereses sociales que han ido influyendo en los económicos y viceversa. No soy experta para nada en el tema, pero desde la gran historia lo vemos así. ¿Me corriges o estás de acuerdo con esta idea? Sí, oiga, totalmente. La cuestión es que lo importante, o yo creo que uno no puede entender los procesos económicos dejando de lado las cuestiones culturales y políticas y el poder como eje que atraviesa todo. Por ejemplo, otro caso que yo creo que es muy interesante y ya retrotrayéndonos un poco a la globalización, a la primera globalización o del siglo XV, es el caso del consumo de alimentos en América Latina. Por ejemplo, el caso de la quinoa. Creo que como todos saben, la quinoa es un superalimento, que es un cereal que tiene un gran aporte de proteínas y es un superalimento. La cuestión es que en América Latina la quinoa fue dejada de lado en el consumo porque era asociada al consumo indígena. Entonces, en una sociedad donde estaba atravesada por las relaciones de poder, donde ser indígena generaba, bueno, varias externalidades negativas, de discriminación, de exclusión en la sociedad, la gente dejó de lado el consumo de quinoa y optó por el consumo de trigo, que era este alimento asociado a la dieta mediterránea, a la dieta de los conquistadores del poder, y se precarizó muchísimo la dieta debido a esta cuestión cultural de priorizar el consumo de trigo y el pan y la harina de trigo. Entonces recién ahora se ha vuelto a poner en valor el consumo tradicional de la quinoa porque finalmente es mucho más nutritiva y es mucho mejor, pero fue dejado de lado por estas cuestiones culturales y esta globalización de los hábitos de consumo. Entonces ahí yo creo que también tenemos un caso interesante de cómo se relacionan la economía con la cultura y finalmente con resultados que a veces no son los ideales, ¿verdad? Bueno, casi siempre. Completamente de acuerdo. Andrea, me gustaría ahora que nos comentases un poquito de tu trabajo. En este caso, me interesa muchísimo el tema de tu tesis de máster, como decís ahí, como dicen ustedes, la tesis de maestría, ¿no? Creo que el título era La ciencia como un instrumento de legitimación del Imperio inglés, el caso de la Antártida 1895-1912. Y quiero sacar el tema y de paso saludar a mis estudiantes del grado de Geología. Hemos vivido recientemente una experiencia muy gratificante con
una de las primeras invitadas a este podcast. Estuvimos con Adriana Ocampo, que vino con un equipo de científicos de Estados Unidos y, bueno, desde la NASA organizaron esta observación de una ocultación para el estudio de uno de los asteroides troyanos, que la misión Lucy, que se lanza el próximo 16 de octubre, el día que voy a publicar este podcast, al día siguiente. Y bueno, en esa charla que dio Adriana para el público antes de comenzar la campaña de observación, uno de mis estudiantes le preguntó sobre un tema que tiene relación con tu investigación. Él preguntó qué iba a pasar con esta exploración de planetas y asteroides del sistema solar, donde sabemos que hay un gran interés por la explotación minera de los mismos, ¿no? Como el interés en obtener materiales que puedan traerse a la Tierra y utilizarse como materias primas, pues nos plantea un nuevo reto de organización global de recursos, en este caso extraplanetarios. Algo así debía pasar en el siglo XIX, principios del siglo XX, con la explotación de la Antártida, ¿no? Yo veo ahí un paralelismo, no sé si lo veo yo sola o lo veis vosotras, pero sería ese mundo desconocido, totalmente inexplorado, al que, bueno, este imperio inglés quiso llegar y como utilizando la ciencia, pues comenzó ese intento de explotación. Cuéntanos tú más sobre este tema, que me parece interesantísimo. Sí, con mucho gusto. De hecho, tiene mucho que ver esto que comentas con la exploración del espacio. Que me encantaría contactarme con tu estudiante para platicar también un poco de esto. Yo, en realidad, lo que trabajé fue una investigación que tenía como objetivo lograr descifrar cuáles eran las causas primordiales de la exploración a la Antártida y cómo poder conceptualizar esa exploración, ya que normalmente las exploraciones que habían sucedido anteriormente tenían como objetivo la colonización o como uno de sus objetivos. Sin embargo, la Tierra Australis incógnita en ese momento, esta tierra desconocida, pues no tenía ningún recurso humano, por decirlo así. Entonces tenían que haber otras causas que estuvieran movilizando a estos imperios a llevar a cabo una expedición tan compleja y tan costosa. Porque, bueno, hay que imaginar que los barcos que existían a finales del siglo XIX no eran barcos que estuvieran necesariamente adecuados para surcar mares congelados. Entonces, la relación que existe entre la ciencia y la exploración de la Antártida, o lo que trato de exponer en esta tesis de maestría, es justamente que es doble. Es decir, por un lado hay toda como un empuje por parte de la Real Sociedad de Geografía Británica para encontrar o buscar conocimiento del cual no han tenido acceso. Estoy hablando de conocimiento que tiene que ver con la astronomía, que tiene que ver con el conocimiento del mar, que tiene que ver con la geografía, va a ser central el conocimiento de la geografía, y bueno, con geología también, obviamente. Ahora, esto es como una parte de la relación entre las exploraciones y la ciencia. Sin embargo, aunado a estas exploraciones científicas como, digamos, causas primordiales de la exploración, viene acompañado todo esto de un discurso de poder que en el fondo va a ser aquel que permita que estos imperios se hagan del territorio austral. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, hoy en día, no sé si ustedes saben cómo está organizada la Antártida, pero en realidad la Antártida no tiene un dueño o no es ese territorio, no pertenece a un solo país, sino que está dividido entre diferentes países y hay una
conflictos acerca de ciertos territorios y de ciertas fronteras. Las justificaciones por las cuales estas fronteras se ponen en un lugar o en otro tienen que ver justamente con la capacidad científica de ocupar el espacio. Entonces, si los países tienen la capacidad científica para poder ir a hacer mediciones o para poder realizar expediciones científicas, entonces tienen permitido entrar a la Antártida. Así entonces la ciencia se convierte en una doble como vía, por un lado, la que inicia la exploración a la Antártida, pero al mismo tiempo la que hoy en día permanece como causa fundamental de la apropiación de este territorio. Entonces no me sorprendería que algo parecido sucediera en los planetas, ¿no? O en la exploración de otros planetas, porque claro, son los países que tienen una mayor tecnología los que son capaces de llegar a esos otros planetas, pero además seguramente pues van a tener el poder de la explotación de esos planetas justificados por el avance tecnológico. Estupendo. Se me está ocurriendo que el tema es tan interesante y tan amplio hacer esa comparativa que quizá pudiésemos dedicar un episodio a esta temática buscando algún experto, que ya los hay, en derecho espacial, claro, que nos pueda dar un poquito de luz sobre este campo y con el que quizá podamos trabajar con este paralelismo con la Antártida. A ver si alguno de mis estudiantes me echa una mano para buscar a alguno de estos expertos y traerlos aquí al podcast. Andrea, Michelle, me gustaría terminar ahora con la pregunta que suelo hacer a todas nuestras invitadas, y es sobre la imagen del amanecer terrestre, ese amanecer terrestre visto desde la Luna. ¿Qué os sugiere? Venga, cada una de vosotras me cuenta en pocas palabras, cuando veis esa imagen, ¿qué os sugiere el amanecer terrestre? A mí me ayuda a entender la dimensión de los problemas, de los reales problemas, y me hace recordar lo pequeñitos que somos y lo intrascendentes que somos, y finalmente que el sentido está en tender puentes para que este mundo sea un poquito más justo y la vida sea digna. Para los que estamos ahora, nos toca compartir este cortito tiempo de vida. Muchas gracias. Yo pensaría, sí, en un mundo sin fronteras, en un mundo en donde todos logremos conectarnos y ser ciudadanos del mundo, que no existan clandestinos. Maravilloso. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer tener esta conversación por primera vez con un par de investigadoras con tantísimo conocimiento sobre esa mirada amplia y global a la historia humana, y yo creo que volveréis por aquí. Me parece que vamos a recopilar estas preguntas que nos han quedado pendientes y estaréis invitadas de nuevo para volver dentro de algunas semanas. Te agradezco muchísimo el espacio, Olga. La verdad ha sido unos minutos lindísimos de compartir, y con gusto nos conectamos de nuevo. Sí, comparto la idea de Andrea. Yo creo que ha sido súper ameno, y muchísimas gracias por el espacio y por la conversación. Muchas gracias a las dos. Y hasta aquí el agradable encuentro con Michelle y Andrea, donde hemos podido conocer su proyecto Macrohistoria y Mundo Actual, del que forman parte junto a otros investigadores en distintos países de Latinoamérica. Hemos podido conocer los temas de su investigación para sus tesis doctorales y también la relación que existe entre la macrohistoria y la gran historia, ya que no son exactamente lo mismo, pero tienen muchos puntos de unión. Sobre todo, ese intento de trabajo interdisciplinar tan necesario para poder de verdad entender cuál es el momento actual en el que vivimos los seres humanos. Una vez más, y si has llegado hasta aquí,
Tengo que recordarte que si te ha gustado este episodio del podcast, pues te invito a que compartas, comentes como siempre, que regales corazoncitos o likes para que así podamos seguir adelante con este proyecto. Como siempre, nos encontramos de nuevo dentro de 2 semanas en el siguiente episodio. Y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.